Buenas noches, mi nombre es Carla Guadalupe Cordero Luna y a continuación voy a presentar una explicación breve acerca de cómo usar la interfaz en Visual Más, es en lenguaje ensamblador, sobre todo para ejemplos posteriores o programas posteriores que veremos. Esta es una actividad de la asignatura de lenguaje ensamblador. Y yo soy de la carrera de Ingeniería en Computación de cuarto semestre. Bueno, lo que haremos en este momento es abrir primero nuestro archivo, ¿no? Para esto voy a cerrar este que ya tengo abierto, que ya había abierto anteriormente, que es el que iba a mostrar. Bueno, primero para abrir un nuevo proyecto con interfaz debemos de ir aquí a New, a File, New, y después nos vamos aquí a Windows Dialog Application, que es para la interfaz, y nos aparecerá algo así. Eso es lo que tendremos al principio. Aquí es donde es nuestra interfaz, donde podemos diseñar con nuestras etiquetas o con lo que vayamos a hacer, botones o con casillas donde podamos editar textos, etcétera. Bueno, en este momento pues voy a cerrarlo porque pues ya tengo uno que es el que ya hice. Entonces, para abrir un archivo o un proyecto, aquí vamos a ir a Open. Y yo lo tengo guardado en una carpeta que dice Proyecto Primos. Y aquí voy a ir abriendo cada uno de los archivos que yo ya he creado anteriormente. Voy a abrir uno por uno. Y el último. Bueno, a continuación veremos que está conformado por un archivo .dlg, que es archivo.dialog, que es en donde haremos nuestra interfaz. Aquí yo tengo un label, que es prácticamente nada más para agregar un texto o un título, aunque puede tener otras funcionalidades dependiendo del problema. También tengo un edit text, que es para una casilla, por ejemplo, en donde tengamos que agregar un valor, que en este caso, como el problema nos pide, no ingresa un número, en esta casilla es donde vamos a ingresar el número. En un principio nos puede aparecer con el nombre de la etiqueta, por ejemplo, aquí en text está vacío. Es en el caso de edit text. Aquí, por ejemplo, si yo agrego algo, se va a agregar ahí. Entonces yo no quiero que tenga nada porque eso lo va a agregar el usuario, entonces yo lo dejo o lo dejé vacío. Y en el caso del nombre, es el nombre de la etiqueta con la que podemos identificarla, prácticamente como su identificador. En este caso, como nombre, yo me parece que le puse número. Por aquí está el nombre. Aquí está el nombre. Aquí es el nombre con el que tú lo puedes identificar para cuando vayamos a programarlo en el código. Y bueno, aquí también yo tengo un botón. Y a este botón pues se llama btn verificar, porque es donde se va, al dar clic, vamos a verificar si el número es primo o no. Bueno, entonces aquí tenemos lo que se ve mostrado en el botón, que es verificar número. Y su identificador, que es en el nombre, ¿no? Aquí en Caption es en donde podemos editar el nombre del botón. Y en Name es el identificador que tiene ese botón. Y bueno, ahora a continuación que ya hemos creado nuestros botones, podemos darnos cuenta que en el punto .rc se nos generan las etiquetas que hemos hecho. Aquí está, por ejemplo, dice con un define las etiquetas que nosotros tenemos. Tenemos el label, que es el número, que esos son nuestros identificadores, por eso es que es un poco importante, ¿no? Los puedes dejar así o los puedes modificar para poder como identificarlos de una mejor manera. Bueno, lo primero que se debe de hacer es que estos nosotros los vamos a copiar y los vamos a pegar en nuestro archivo ASM.
en la parte de const. Se debe de mencionar que en const no viene inicialmente, o sea, esto no lo hace cuando abras tu archivo, cuando estés creándolo, no viene el punto const, entonces nosotros lo tenemos que agregar, va debajo de los dos data y luego debemos de agregar el const. Y aquí es donde agregamos tal cual, copiamos y pegamos, le quitamos los define y le agregamos el EQ, que es una E, Q y una U. Y eso es todo lo que debemos de hacer en esa parte, ¿no? Es lo único prácticamente que ocupamos en el punto RC, que es donde se nos define. Aquí también podemos ver que se nos definen las posiciones, en donde está nuestro cuadrito de texto, que es de nuestra interfaz, y que es como lo vamos a visualizar. En el punto ASM prácticamente no hacemos nada, simplemente vamos a agregar el MSBCRT, que es la librería que ocupamos mucho para imprimir, entonces se le agregamos tanto aquí como aquí. Aquí lo tenemos como punto .inc y aquí como punto .lib. Es lo único que vamos a agregar, esta línea y esta línea son las que agregamos. Y de ahí ya no se modifica nada más, o sea, lo dejamos todo así. De aquí recordamos nuevamente, se generan cuando nosotros creamos la interfaz y lo copiamos y lo pegamos aquí, le quitamos el define y le agregamos el EQ. Bueno, y también en esta sección de punto .asm, en donde prácticamente vamos a generar todo nuestro código, debemos de agregarle la librería también msbcrt. Aquí también se lo debemos de agregar. Bueno, en esta parte es prácticamente donde se genera donde vamos a generar nuestro código y donde vamos a hacer lo más esencial de alguna manera. Y primero tenemos, por ejemplo, el punto data con un signo de interrogación. Aquí tenemos un buffer. Esto prácticamente nos ayuda a guardar lo que vayamos a poner en nuestra casilla o que el usuario vaya a poner en la casilla para guardarlo prácticamente. Entonces, en este caso, como tenemos una casilla vacía que es la de, ¿dónde está? Aquí, que es esta donde el usuario va a ingresar un número y está vacío, es donde debemos de guardar ese dato. Entonces, para eso es nuestro buffer, para ese edit text donde vamos a guardar ese dato. Que no precisamente es un edit text, ¿no? Puede ser de un label, pero pues en este caso es un edit text. Posteriormente tenemos el punto data. Aquí tenemos el srtitle, que es prácticamente el nombre con lo que va a aparecer nuestra ventana, el título. Tenemos el primer mensaje, que es donde nos aparecerá en un mensaje box y nos dirá el número ingresado es primo dependiendo de lo que ingrese el usuario, ¿no? Y el mensaje 2, que tenemos que el número ingresado no es primo. Eso es prácticamente, esta parte es como la parte de código en consola que nosotros hacemos donde declaramos nuestras variables y donde las asignamos. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ocupar va a ser un num que va a ser asignado por el usuario, que es el que nos va a dar acá. Esto. Ese valor se va a resguardar en num. Vamos a tener que ocupar un iterador inicializado en 1 y una variable que nos ayudará en la implementación del código y el módulo. Pero realmente es como si hiciéramos esta parte es como si hiciéramos un programa en consola, es casi muy parecido. Y bueno, en esta parte es la parte del código, que es la parte más primordial. Realmente cuando abran ustedes el programa, no nos va a aparecer esta parte. Hasta aquí, todo esto no nos va a aparecer. Solamente nos va a aparecer process makes us here. Y nosotros aquí en esta parte donde viene el SHRDX16 abajo, vamos a empezar a crear las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una condición que si el botón le damos clic, o sea, aquí tenemos un botón donde está nuestro botón al momento de darle clic, entonces, ¿qué va a hacer nuestro botón? Pues ese dato se supone que el que le dé lo va a empezar a calcular y va a empezar a hacer el proceso de calcular si es un número primo o no. No nos vamos a enfocar mucho en la parte de cómo calcular el número primo o no, porque pues ese no es el punto, sino el punto es entender cómo manejar la interfaz gráfica.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el invoke get item text. Lo que hacemos es recuperar el dato que nos dan en la casilla del edit text. Entonces, con esta función que la invocamos, nos permite recuperar ese dato que nos están dando. En esta línea, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos el get it y get dlg item text, el wnd, el nombre de nuestro edit text que ya le habíamos dado posteriormente, que era ed número, el buffer que ya hemos declarado acá, y el tamaño, que es 512. Entonces, prácticamente eso es todo, pero como sabemos que estamos en un edit text, tenemos que convertir un string a un número, porque es lo que estamos haciendo, un número, ¿no? Entonces, para eso ocupamos esta función que es el invoke srtatoy addr buffer, y prácticamente con eso podemos convertir del string a el entero. Después, estamos diciendo que num se guarde en el registro EAX y que este valor pues se guarde en el registro EAX. Entonces, pues después aquí tenemos pues el procedimiento para hacer el cálculo de si es primo o no. Y aquí tenemos una condición. Prácticamente en esta condición lo que nos sucede es que nos va a enviar una ventana emergente. Simplemente hacemos un invoke message box, nos va a salir la ventanita al momento de verificar, y después llamamos al mensaje que ya hayamos escrito que sí es primo, y nos va a salir el título, también lo vamos a invocar, que es el título que ya habíamos puesto acá, que era verificación, y es el título que tendrá esa ventanita emergente, y el OK, que es un botón para que se cierre nuestra ventanita. Y aquí tenemos una condición que si esto no se cumple, entonces nos saldrá otro mensaje que nos dirá que no es primo, que es prácticamente con los mismos parámetros, solamente que le ponemos el no es primo. Y ya eso es casi todo lo que se hace, nada más se modifica. Y recordemos ponerlos en if que vayamos ocupando para así pues no tener ningún problema en cuanto a la sintaxis o en cuanto a algo que hayamos hecho diferente o que hayamos agregado. Bueno, y haciendo un pequeño resumen de todo, aquí es donde ponemos nuestro buffer en donde se podrán guardar el dato que ponga el usuario. Aquí es como en consola a poner nuestros mensajes y a declarar nuestras etiquetas o nuestras variables que vayamos a utilizar en el programa. Y aquí tenemos el punto .const, que es lo que nos define o los define que salen o que nos generan automáticamente aquí en el punto .rc que hemos puesto en la interfaz. En la parte del código no nos sale nada. A partir de todo esto, recordemos que no nos sale, como ya hemos dicho. Y bueno, después tenemos aquí una condición que dice que si edx es igual a ebn click, que es prácticamente para cuando damos un clic, y entonces se van desarrollando más condiciones. Si se cumple eso, entonces diremos que nuestro primer botón o nuestro único botón que tenemos, que se llama btn verificar, si es igual a eso, si al dar clic, si se da clic a ese botón, entonces nos sucede todo esto es lo que se cumplirá al momento de dar clic a ese botón. Y bueno, realmente, resumiendo, lo más importante es esta parte, ¿no? En cuanto a la interfaz, en donde podemos recuperar ese dato que nosotros se ha guardado posteriormente. Entonces, es importante igual, por eso, la creación del buffer que hemos hecho anteriormente. Y también tenemos ahora un cambio de string a entero, que es importante hacerlo, porque pues estamos trabajando con enteros y no con string. Entonces, si no hacemos ese como conversión o transformación, pues nos arrojará un error. Y bueno, esa es la condición para nuestro mensaje box que saldrá en una ventana emergente.
Y bueno, ahora sí ya es momento de ejecutar el programa para ver qué tal. Voy a guardar algunos cambios por si en caso de que me salga un problema. Bueno, finalmente para probarlo simplemente le damos a clic aquí, pero por alguna razón en Visual Más, cuando abro un proyecto, hago un proyecto y lo cierro, o un programa y lo cierro y lo vuelvo a abrir, ya no me da la opción de poder ejecutarlo nuevamente o correrlo. Entonces no hay problema, no hay tanto problema porque pues aquí tenemos el ejecutable, ¿no? Para eso, bueno, aquí tengo unas carpetas, por ejemplo, aquí, que es en el Win32 donde tengo todos los proyectos o todos los programas también que hemos hecho en consola. En este caso es el proyecto con interfaz. Entonces aquí, por ejemplo, guardo todos, tenemos el punto ASM, el punto dialog. Entonces aquí tengo todos y en release, aquí tenemos el ejecutable, ¿no? Entonces nada más le doy clic aquí. No crean que es uno ya pasado, sino que son los mismos, si se dan cuenta los mismos nombres. Simplemente que de aquí tengo el ejecutable. Y bueno, ustedes cuando tengan su archivo simplemente le van a dar clic aquí y ya les va a aparecer normal. Bueno, por ejemplo, le damos un número, no sé, 5, le damos en verificar número y nos va a decir el número ingresado es primo, ¿no? Le damos aceptar. No sé, le damos otro número que no sea primo, 10, por ejemplo, verificar número. Y el número ingresado pues no es primo. Aquí tenemos el nombre de esta ventana emergente que es verificación. Y bueno, nada más le damos a aceptar y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que podemos ver y esa es la finalidad de esta, una pequeña interfaz, un pequeño ejemplo, para que se nos hagan más fácil las demás implementaciones. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Gracias por su atención.